Bueno, les voy a compartir algunos poemas de Bandada, una hipótesis contra la derrota, que es mi último libro que salió de imprenta hace muy poquito. Y empieza así. Resumen. Está todo tan mal que lloramos sin lágrimas. Poder, poder, poder. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos pensar? Estos son los apuntes de la época. Mi cuerpo torpe se desarma sobre el teclado. La salud no mejora, la convivencia no mejora, la economía no mejora, el día a día no mejora y ya nos quedamos sin trabajo. No conozco la tranquilidad, siempre es posible lo peor. Cuando se termina la política, empiezan los cadáveres. Nadie está seguro, nadie tiene todo resuelto. ¿Con qué sueñan los pájaros? Cuando se vuelan las cosas, ¿con qué sueñan los pájaros? Cuando todo se tambalea, cuando el viento sacude los árboles, ¿con qué sueñan los pájaros? Cuando la duda es fuerte, cuando un rayo divide el cielo, cuando todo parece caer, en picada parece caer, pero se levantan y cantan los pájaros, pero se levantan y vuelan los pájaros. Con el viento en contra vuelan los pájaros y casi no avanzan, resisten, y casi no vuelan, sostienen un pequeño corazón urgente. Decime, ¿con qué sueñan los pájaros cuando no saben qué buscar, cuando no saben a dónde ir, cuando no saben si hay mañana? ¿Con qué sueñan los pájaros? Es nuevo y entonces no sé qué leer. Dos más. Algo más. Celebro un acuerdo conmigo misma. Quizás no debería escribir esto. Intento un poema como un ensayo en el sentido más propio de la palabra ensayo, un tanteo, una búsqueda, una necesidad concreta. Así son mis poemas, mi manera, mi estado de asamblea permanente. Todo está mezclado, lo que deseamos, lo que construimos, lo que viene solo como un terremoto que sacude la tierra. Contra la época, un nido no cae porque sí, sin ese viento que lo agita. Miro con extrañeza las plumas, el corazón del pájaro late cerca y nadie está a salvo. Las generaciones no cambian tanto como se pretende. Sistemáticamente, todo nace, crece y muere, un orden inmutable. Hipótesis. Hay pájaros que solo anidan en las cavidades de los árboles muertos. Nadie entiende nada, pero los pájaros saben a dónde construir y proteger el nido. A veces, la historia de una derrota también puede ser la historia de una épica. Gracias. Bueno, yo no quiero dejar que mi timidez me impida agradecer. También estoy súper contenta de estar acá. Gracias. Y una de las preguntas decía qué poetas de Entre Ríos conocíamos, ¿no? Y obviamente Juan L. Pero también quiero mencionar a Delfina Muschietti, que fue mi maestra, que es una poeta de Villaguay. Y nada, ella me enseñó a leer en gran medida. Y bueno, lo que voy a leer ahora es un libro viejo, de hace como más de 20 años, que justamente
narra, o no sé, lo que hace sobre mi mudanza a la capital. Y es un libro que a ella le gustaba mucho, así que para Delfina. Lo turístico. Siempre me ha gustado viajar a la ciudad porque me he sentido siempre turista. Vivir en la ciudad es distinto, lo cotidiano es otro, era lo cotidiano. El barrio es lo turístico además. Juro que jamás pensé que en esta ciudad de juguetes se pudiera vivir. Yo que era la extranjera siento venir la vena del juguete en mí. La parte del paisaje, la pieza, la métenme en un pasillito y la pared es rosa, fuerte, y la ventana es un jardín con biseles y viñetas. Esta es una ciudad bisnieta de postalitas y yo soy la postalita que escribe sobre la postalita para la postal del escritor. Hola, estereotipo. Soy yo, la ingresante. Me pregunto por el momento en que esto, tan marcado que me rodea, se convierta en natural. El arco del arquitecto, la textura de los arcos, la distancia y la altura, a medida que llego al centro, el recoveco y el cubículo, el orden de la madriguera, la nuez, la cabeza, la casa, la ciudad. Tener los ojos girondos, de sombras suicidadas en un escalón. Paso por mi ex casa y sufro una extraña incomodidad del cuerpo que quiere volver a dormir allí, pero de paso el cuerpo se traslada y queda entrometido, descalorado, sin partir el espacio. Paso por allí, el cuerpo pasa por el tiempo en el que alguna vez viví y algunas partículas se van adhiriendo a la pared de mi cuerpo, a la pared del tren. Extraño ese cuerpo, rojo en un extremo y azul en el otro. La casa doble, sonrojada en mí, una acá y otra allá, en mi mano y en mi cara, tironea de mí, imantada de frío, de menta, suave como intemperie. Por ahí en esta guía de moderación que nos mandaron, en las guías, la pregunta para... preguntaba eso que decía Mario, ¿no? O disparaban la pregunta de cómo podría definir el proceso creativo a lo largo del tiempo. Y yo quería como contar un poco, capaz preguntarles a ustedes también, aprovechando este encuentro, que yo empecé a escribir, yo creo que a través de los libros que leía de niña, ¿no? O sea que primero estuvo la lectura, y no estoy diciendo nada original con esto, pero desde muy chica leía mucho y escribía mucho. Y en la adolescencia, si se quiere, escribí más poemas de enamorada y una novela horrible que la rompí por ahí. Y después, cuando me tomé un poco más en serio este asunto de escribir, bueno, la lectura creo que fue el principal. No tengo formación en el área de letras, recién ahora ya de veterana me puse a hacer una maestría de escritura creativa, pero toda mi producción anterior ahora, en realidad lo que aprendí fue autodidacta, digamos, a través de lo que me nutrió la lectura y bueno, y algunos cursos, talleres a los que concurrí, porque ahí también preguntaban cuáles reconoces que son los referentes, ¿no? Yo tuve la suerte de que el primer taller en forma que hice
fue con una alumna del hebrero, y entonces pienso que ahí hay un poco de influencia del hebrero en mi escritura, pero también de otros. Y cuando pensaba esto, que me gustó lo de las preguntas, porque hay cosas que están ahí que yo nunca me había puesto a pensar, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero me di cuenta que miraba mis libros y como que cada uno está influido, vuelvo a lo mismo, ¿no? Por lo que estaba leyendo. Siempre lo que estoy leyendo es lo que termina alimentándome mucho lo que escribo o cómo lo escribo, capaz que cómo lo escribo. Bueno, quería como compartir eso, ese recorrido, digamos, que primero además empecé en estos talleres del hebrero, librerianos, digamos, con cuentos, y estuve muchos años escribiendo cuentos, tengo varios volúmenes de cuentos, y después, un poco motivada por otro amigo escritor, me metí en lo de la novela, ¿no? Que es un viaje largo. Es otra cosa, es totalmente distinta. Y me fascinó, la verdad que ahora es como que me metí en la novela y me gustó mucho esto de crear mundos, ¿no? Uno crea mundos con gente que vive adentro y que le pasan cosas. Y no digo que uno es como un demiurgo, pero al menos uno está ahí y, bueno, está haciendo que la gente o que los personajes, ¿no? Pero que en el fondo más o menos recorran ciertos caminos que uno prevé. A veces se hacen los locos y hacen lo que quieren, pero quiero decir esto, fue como un pasaje, y eso fue lo que me hizo pensar un poco de aquella lectura infantil a esos malos productos de la adolescencia, a esto otro más trabajado, y a esta decisión a esta altura de mi vida de dedicarme solamente a la literatura y meterme tanto en esto de la novela. Quería como compartir con ustedes, como para que me cuenten cómo fueron ustedes que se acercaron o que están metidos en la literatura. Me encantó esto que plantea Margarita, de la lectura infantil a esta cosa adolescente que uno cree que es lo mejor del mundo, la revolución, y lo vuelve a retomar una semana después y resulta que es una cursilería enervante. Y el proceso hasta que esa escritura empieza a ver la luz, ¿no? Uno empieza a mostrarse en el territorio. Y se me viene a la mente Camila Sosa Villada dice que el travestismo y la gente que escribe tienen en común que al inicio y durante toda la primera etapa uno lo hace a escondidas, y recién cuando toma fuerza y toma confianza sale del closet y se muestra. Y qué difícil salir del closet y mostrarse. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Dónde? Por eso este tipo de espacios, y veía por ahí que hay micrófono abierto también, son valiosos para eso, para tomar coraje, para mostrarse. Y yo quería dar un pasito para atrás porque me interesa la otra consigna, ya estamos mezclando todo, de si tuvimos relación, decía algo así, ¿no? Si tuvimos alguna relación con escritores entrerrianos y si identificábamos alguna similitud o diferencias. Y un escritor entrerriano, que es entrerriano por adopción cercano, es Juan Noya por acá, que fue un lindo descubrimiento desde el humano y desde su literatura. Y después con alguien más que tuve contacto fue con Estela Maris Ponce, de Concordia. De su poesía, conocí su poesía, pero a través de ella accedí a un abanico de cuentistas entrerrianos, porque ella estuvo al frente, no sé si hizo la curaduría, pero sí... Una antología de cuentistas entrerrianos. Ahí va. Sí, estuvo al frente de una antología de cuentistas entrerrianos. Hicimos cambio de libro porque justo cuando ella
gestionó esa antología. Del otro lado del río, nosotros gestionamos una antología de autores sanduceros, de autores de Paysandú. 23 autores sanduceros de a pie, le digo yo, inéditos. Y que la intención era que sea una fotografía de lo que se está escribiendo en Paysandú. Entonces, comparando una antología y la otra que salieron en el mismo espacio de tiempo, puedo identificar similitudes en esta escritura del yo, en esta cosa de que, por más de que sea poesía o narrativa, hay una oscuridad que modela y que articula la narrativa o la poesía. Tomo algo que dijeron, esta cosa del enemigo no tiene forma. Hay veces que el nudo es el propio narrador, está en el propio narrador. Hay algo en el narrador que articula el drama. Esa fue como la similitud. Y la diferencia la noté en esa primera antología y ahora este año estamos por publicar la segunda edición de la antología de escritores sanduceros y se acentuó más la diferencia, y es que en los escritores del lado uruguayo hay una urgencia, por decir, hay un vértigo, hay una necesidad hay una visceralidad en lo que se cuenta. Y en esta antología de cuentistas entrerrianos hay otro tempo, hay otra forma de cantar, hay otra tranquilidad que yo la hermano con la confianza. Ese habitar en soledad, en ese habitar en la soledad de cada uno, ahí está la tranquilidad de que uno tiene el pulso de lo que se está contando. Y esa confianza un poco hechiza al que lee y cede el mando al narrador. Que la identifiqué y me pareció importante porque ceder a este vértigo que vivimos, que se permee en la escritura, si bien es un signo de la época, también intoxica un poquito el espacio narrativo. Esa fue un poco la diferencia que encontré. Y bueno, por ahí cierro. Bueno, de cómo empecé a escribir. Bueno, fue difícil el mostrarse, el encontrar lugares donde mostrarse, porque uno también hace un camino un poco autodidacta, después di con talleres o espacios donde sentía que no tenía espacio. Sobre todo en Paysandú hay una movida cultural fuerte y somos abiertos a lo nuevo, pero también tenemos un poquito de mezquindad y somos un poquito sectarios. Cuesta hacer pie en ese ecosistema cultural. Y tuve la suerte de encontrar mucha gente que no y mucha gente que sí. Esa gente que no me ordenó el norte y la gente que sí me hizo entender el cómo transitar. Una de esas personas que sí y que ofició como referencia es ni más ni menos que Margarita, porque antes de cruzar palabra con ella, la encontré a ella en su escritura, en un blog que tenía,
y entendí que para hacer pie de buena manera en ese ecosistema cultural, una forma poderosa era tener como escudo la escritura y el cómo estaba escrito. Yo en ese blog aprendí a respetar a Margarita a través de su escritura. Y ese fue una referencia para empezar a salir del closet. Y después en lo más macro puedo citar que hoy estoy acá en parte por culpa de Horacio Quiroga, que cuando leí el almohadón de plumas en la escuela, fue un antes y un después. Encontré ahí, en ese giro del final, encontré algo que no encontraba en ningún otro lugar. Coincido con Margarita que las referencias y las influencias uno va acopiando a través de la lectura y confía que al momento de escribir estén esas referencias. Estudio y analizo escritores, pero no para robar chaites, sí para entender y confiar de que después fluya. Y las referencias van variando con el tiempo. Lebrero sin duda fue una referencia, y hoy en día, volviendo al terreno, creo que en el terreno de la literatura actual, las que marcan el trillo son las escritoras argentinas. Hoy en día son mi norte en las lecturas y en cuanto al cómo contar, ¿no? Coincido con esas escritoras argentinas cuando reniegan y dicen que no son un nuevo boom, pero es innegable de que son las que marcan este trillo. Hay un escritor uruguayo que se llama Gustavo Espinosa, que dice que la poesía es sembrar fuera del trillo. El desafío es obedecer ese norte, entender cuál es el trillo y intentar sembrar fuera de ese trillo, encontrar el camino propio. Bueno, ahora sí creo que por ahí. Sí. Bueno, yo leía un montón cuando era chiquita. Mi papá me compraba muchísimos libros. Bueno, la colección Villique, la colección Robin Hood, no sé si hay alguien que... Bueno, sí, Mujercitas fue la primera novela que yo leí, y por supuesto Joe March era mi modelo. Yo quería ser escritora por eso, tal cual. Pero bueno, también había una cosa familiar que eso era medio por el lado de mi papá, que mi abuela era maestra y él, tanto él como mi mamá, los dos eran maestros. Viste que en esa época eran maestros normales, desde el secundario. Entonces había como una cosa de leer. Y además yo tímida, entonces leía. Pero mis abuelos maternos eran italianos y en español eran prácticamente analfabetos. Y sin embargo esa cosa como italiana a mí me encantaba. Y además mi abuela recitaba a Rubén Darío de una manera cocoliche, ¿no? Pero algo que a mí me avergonzaba cuando era muy chiquita, pero después me acordé y que fue muy importante para mí. Y en la adolescencia seguí leyendo, sobre todo narrativa, porque era lo que se ofrecía a las chicas suburbanas de clase media baja en el colegio del Estado. Pero bueno, ahí empecé a escuchar música, empecé a escuchar rock, y eso fue también muy importante para mí. Las letras de rock, sobre todo el glam rock y el new wave y el new romantic, incluso el rock argentino, y después en los 90 la movida amazónica, todo eso fue muy importante para mí. Y entonces yo escribía, tenía unas agendas y dibujaba y hacía unas cosas.
Y escribía cosas, me acuerdo que no definía lo que escribía, si poesía, narrativa, etc. Y no sabía qué hacer con mi vida, mis padres querían que estudiara en la universidad y que estudiara economía, y yo no quería, y en los 90 no había trabajo y era un desastre. Y me inscribí a letras, y ahí empecé a como ordenar lecturas. Y si bien en letras no salís escritor, conoces un montón de escritores. Y empezás a hacer una cosa, una rosca afuera de lo que es la universidad. Y de hecho ahí la conocí a Delfina, que ella hacía su taller y le mostré mi primer escrito, que es Redondel. Se los traje. Mi primer libro se llamó Redondel. Se lo mostré a ella y más tarde se lo mostré a quien era en ese momento mi novelista favorito, César Aira. Y los dos me dijeron: esto no es una novela, esto es poesía, Romina. Así que bueno, ahí recordé a mi abuela recitando a Rubén Darío y empecé a leer lo que en ese momento se consideraba como poesía, y ahí me quedé. Yo sí robo un montón de los escritores que me gustan, como que siento que en la escritura aparece el cuerpo del otro, entonces uno, no sé, se me pegan esas maneras. Y bueno, las lecturas van atravesando los textos, pero por ahí decía, si uno se siente inmerso en algún movimiento, yo creo que voy por el lado de lo barroco, obviamente. Así que bueno. Mencionaban a Lebrero. A mí me gusta mucho, siempre recuerdo un subrayado donde Lebrero decía algo así como: yo escribo para ponerme al día conmigo mismo. Y siempre recuerdo eso como para dialogar conmigo mismo. Tengo ganas de leer unos poemas de Campamento de Supervivencia, aprovechando que está mi hija acá, Chabela, porque Campamento de Supervivencia, este libro, lo escribí entre el embarazo y el puerperio. Creo que nunca escucho a Chabela estos poemas, hacer una lectura, pues no suele venir. Pero ahí está. Estado de situación. Con una mano sostengo a mi hija y con la otra escribo. La vida es un tablero cuidadosamente armado que todo el tiempo se da vuelta. Cuando digo que nos entretenemos, me refiero exactamente a eso. Nos tenemos entre nosotras. La lentitud. Amamanto a mi hija y en silencio miro por la ventana cómo la lluvia moja la ropa que colgué hace un rato bajo el limonero. Aprendo a estar quieta. La paciencia no pertenece al tiempo. Algo empieza de nuevo cuando no hay de dónde aferrarse, ni siquiera con una mano. Entre la lluvia y el rayo. Las ideas entran por la ventana junto con el viento helado. Nadie evita que se caiga lo que se cae y se rompe en mil pedazos. El desastre queda en el piso. Nadie lo junta. Con un trapo húmedo no se puede sacar la mugre de tanto tiempo. Limpiar es ensuciar otro lugar. Algún día alguien dirá que hice todo mal. Se llama La tierra es fértil. Cuidamos la huerta con dedicación. Sembramos albahaca alrededor de los tomates y pimientos para ahuyentar las moscas y combatir las plagas que lastiman el fruto. A menudo las cosas no ocurren como deberían. Todo camino conduce a un extravío. Plantaría todas las hierbas que sean necesarias alrededor de los que amo. Campamento de supervivencia. Le puse así porque ya embarazada me di cuenta tempranamente que iba a vivir la maternidad como un campamento de supervivencia. Por eso se llama así.